El doctor Eugenio Bricio nos va a hablar sobre pentoxifilina y terapia compresiva en el tratamiento de la úlcera venosa basada en la evidencia. Doctor Bricio, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes y la posibilidad de hablar de algo que para mí es muy querido y es la compresión, y de la cual se ha hablado, se la ha mencionado muchas veces en el curso de las presentaciones. En realidad yo voy a corregir el título y voy a decir que en vez de presentar pentoxifilina y compresión, voy a presentar una suerte de estado del arte de la terapia compresiva aplicada en la úlcera venosa de los miembros inferiores. Brevemente, porque sería entrar en una repetición por lo dicho a quien me ha antecedido, brevemente, la revisión sistemática de la terapia compresiva de la úlcera en los miembros inferiores tiene por objetivo evaluar el nivel de eficacia clínica y costos de la terapia de compresión, vendajes y medias en el tratamiento de la úlcera venosa. Los sistemas de compresión utilizados para los RCT válidos en esta revisión científica fueron la bota de una, el vendaje multicapa y las medias de alta compresión. La primera situación es una situación crítica. ¿Por qué? Porque los trabajos de la compresión contra la no compresión son relativamente pocos, porque dado que nosotros consideramos de que la compresión es el elemento estándar aplicado en la úlcera venosa, porque es lo único capaz de contrarrestar la hipertensión del circuito, encontrar trabajos en los cuales hay no compresión puede caer en la iatrogenia, ya que la necesidad no cabe la menor duda. Entonces, los pocos trabajos fueron presentados por Moffatt no sé si ustedes recuerdan una publicación que era Conociendo la compresión, a donde se dice que la compresión por sistema multicapa con vendas de corto estiramiento versus la no compresión. La evidencia de los revisores dio: el sistema multicapa cicatrizó más úlceras venosas de la pierna que sin compresión. Y la fuerza de evidencia clínica es fuerza 1, recomendación basada en 2 RCT y un posterior RCT. El otro enfrentamiento fue de vendaje multicapa más vendaje monocapa. Y se llegó a la conclusión en la evidencia que el sistema multicapa cicatrizó más que el vendaje monocapa, aún trabajando los dos sistemas, el multicapa y el monocapa, trabajando con vendas de corto estiramiento. La fuerza de evidencia clínica para esto ha sido grado 1. Luego viene la otra divergencia. ¿Qué utilizamos en el paciente? Alta compresión, baja compresión. Entonces fueron los dos elementos utilizados para el estudio y se hizo un vendaje de alta compresión versus vendaje de baja compresión. La evidencia de los revisores: la alta compresión cicatrizó más que la baja compresión. Fuerza de evidencia clínica 1. Bien, acá es muy breve esto. En la patogénesis de la úlcera venosa está interviniendo el éstasis, por supuesto. Por ese motivo, la compresión es lo que está oponiéndose a esa situación. Pero hay algo muy importante, y es de alguna manera un pensamiento. Todas las úlceras tienen hipertensión,
pero no todas las hipertensiones generan úlcera. La úlcera se presenta en el momento a la cual a esa hipertensión venosa, que yo la llamaría congestión venosa, no hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es el endurecimiento de la pared arterial y en cambio en el sector venoso es la dilatación o estancamiento del contenido sanguíneo en el lugar. Por lo tanto, les propongo que trabajemos con la palabra de congestión venosa. Entonces, digamos, los reflujos traen una congestión venosa y interviene la disfunción de las bombas impulso aspirativas, son las que están desequilibrando el sistema y las que terminan dando, por su presencia, terminan dando el proceso de la ulceración. ¿Por qué la úlcera? ¿Por qué las bombas impulso aspirativas? Porque fundamentalmente la bomba eyectora gemelar, cuando no posee válvulas, cuando hay un reflujo evidente, ante cada contracción manda impulsos hipertensivos retrógrados que están impactando sobre la microcirculación. ¿Por qué todo este hablar? Porque cuando vamos a hacer compresión, debemos tener en cuenta si podemos de alguna manera reforzar a la bomba impulso aspirativa, sobre todo gemelar. El algoritmo de la compresión por vendas y medias, el grado de elongación de la venda aplicada depende de la profundidad de la flegopatía responsable. Ustedes saben que tienen dos tipos fundamentales de vendas, de corto estiramiento y de alto estiramiento, por supuesto también las inextensibles y por supuesto también las de mediano estiramiento. Pero acá nos interesa sí decir que a medida que se profundiza la lesión, va acortándose el estiramiento utilizado de la venda. El uso de la compresión excéntrica, es decir, de los artefactos que utilizamos sobre el miembro, está indicado en los reflujos longitudinales tronculares y en los reflujos transversales de perforante. Por supuesto, esto es muy importante comprenderlo porque hay que hacer una compensación hemodinámica y no solamente una mecanoterapia de compresión sobre el lugar. En las úlceras por compromiso del sistema venoso superficial, decimos que el 50% de las úlceras son consecutivas a una insuficiencia venosa superficial. Ustedes recuerdan que había una época en que eran todas varicosas y después dijeron no son varicosas, son todas, tienen que tener una perforante nutricia, si no, no puede ser del sistema superficial. En este momento convengamos que el 50% de las úlceras implican un compromiso del sistema venoso superficial. Los vendajes con vendas de alta elongación comprimen las venas supraponeuróticas. Estoy tanto hablando de las vendas de corta elongación que daría la impresión que las de alta elongación no las utilizamos. No es así. Las de alta elongación las seguimos utilizando cuando hay alteración del sistema venoso superficial y hay insuficiencia del sistema venoso superficial, porque están necesitando mucha presión de reposo para mantener aplastado ese sistema varicoso superficial, y esto se logra con alta elongación. Las presiones de reposo entre 25 y 30 milímetros y la compresión permite obtener la cicatrización de la lesión. Cuando son úlceras por compromiso del sistema venoso perforante, debe ser selectivo, es decir, el vendaje, tanto sea de corto estiramiento como de alto estiramiento, el pasar por el lugar no bloquea la perforante que está nutriendo el sistema venoso superficial. Para bloquearlo es necesario poner un artefacto de compresión excéntrica sobre la desembocadura de la perforante y luego el vendaje encima de ello
para generar una compresión excéntrica, cuyo efecto es una disminución del radio de circunferencia. Entonces dice, aplicar artefactos de compresión excéntrica en el área de la perforante. El vendaje es con vendas monoextensibles de alta elongación biextendible. Presión de reposo entre 20 a 25 milímetros de mercurio. Las úlceras por compromiso del sistema venoso profundo. Y ustedes me dirán, sí, doctor, pero ya estuve hablando de las bombas impulso aspirativas. Nosotros tenemos una confusión. Las venas musculares no es sistema venoso profundo. Esto ya lo dijo Dicio. Las venas musculares pertenecen a un plano intermedio entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. En estas úlceras por compromiso del sistema venoso profundo responden a la terapia compresiva por vendas de corta elongación o inextensibles o artefactos inextensibles. La presión de reposo baja y la presión de trabajo alta. Hay algo que quiero aclarar que me parece que es muy importante y lo van a escuchar un poquito más adelante en la presentación, y es lo siguiente. Las vendas de corto estiramiento tienen una cualidad de estiramiento similar a la que tiene la aponeurosis gemelar. Cuando falla la coaptación entre el grupo miofacial gemelar, entre la aponeurosis y el músculo, la venda de corto estiramiento colocada sobre la superficie corporal, sobre el área de las venas gemelares, genera una sustitución externa, es decir, es una aponeurosis externa y es la forma de compensar la funcionalidad de la bomba gemelar que se puede haber transformado en insuficiente o ineficaz. Dijimos o escuchamos en las presentaciones que el vendaje multicapa es el tratamiento estándar aconsejado para las úlceras. Ustedes no se olviden de una cosa, las úlceras, los tratamientos para las úlceras son tan variados que uno dice medias, que el otro dice vendas, que uno dice 2 medias, que el otro dice media con venda, que el otro apoya la bota de una, que el otro apoya la bota de Fischer. ¿Y por qué tanta variedad? ¿Por qué tanta mentira? Porque al haber tanta variedad uno dice tanta mentira. Y no es tanta mentira. Hay variedad de úlceras y hay una aplicación de acuerdo al tipo de úlceras con la cual estoy trabajando. Por ese motivo, las indicaciones en sistema venoso superficial, perforante y profundo. El vendaje multicapa lo definimos como un sistema de alta contención, no compresión, contención. Vale decir, está conteniendo la expansión o la deformación muscular. Es producto de la combinación, y esto es elemental. Hoy escuchamos varias veces hablar de sistema multicapa, y yo les quiero aclarar un detalle. No existe sistema multicapa si no hay una capa protectora pasiva contra la piel. Porque si no, necesariamente, por ser vendas de fuerte compresión, pueden dañar la piel. Entonces, si no existe esa capa pasiva, no hay protección de tegumentos. Y segundo, esa intermediación que hay entre el cuerpo y la venda es un nivel expansivo en el cual la deformación muscular puede actuar. Y esto lo describió Leduc, que todos los conocen, y él lo llama fuerza de interfase. Entonces dijimos que el vendaje multicapa tiene una capa protectiva y varias capas activas de venda de corto estiramiento aplicadas por sistema de telescopaje. Las propiedades del sistema multicapa es un estímulo parcial, provoca una reacción de todo el sistema. Es decir, está imbricado de tal manera que ustedes tocan en una parte del sistema y reacciona el conjunto.
Tiene capa pasiva, interfaz entre la piel y el sistema compresivo, como dijimos recién. Tiene capa activa, que reacciona en dinámica corporal con los movimientos del cuerpo. Con lo cual, hay algo que es tremendamente importante. Si el sistema multicapa se desarrolla con dinámica corporal y da las presiones de trabajo de la dinámica corporal, es inútil a un incapacitado ponerle el vendaje multicapa, porque no hay movimiento y no hay producción de fuerzas, de alta fuerza de compresión. Entonces, decimos que la venda de corto estiramiento es una venda de alta presión de trabajo y baja presión de reposo. La superposición de espiras aumenta el espesor del soporte, formando una especie de bota inextensible. Esto es una combinación tipo. Hay varias adaptaciones. Hoy se habló de corto estiramiento combinado con alto estiramiento. Nosotros hablamos de corto estiramiento combinado con cohesiva, pero eso depende del paciente y no depende del médico, porque acorde a la patología va a ser la elección. Entonces tiene una capa 1 pasiva, que lleva venda de Obata, poliuretano tubular. Una capa 2 activa, con venda de corto estiramiento, si es el miembro inferior, si es para el pie, generalmente es de 8 centímetros. Una capa 3 activa, con venda de corto estiramiento de 10 centímetros. Y finalmente, una última capa que los argentinos no estamos habituados a utilizar, que es la venda cohesiva. La venda cohesiva es aquella que se pega sobre sí mismo y no pega sobre la piel, y genera una excelente contención de las vueltas de multicapa dadas anteriormente. ¿Por qué? Ustedes no se olviden que si el vendaje multicapa está bien colocado y el paciente tiene buena dinámica y colabora caminando y moviéndose, se le desinfla la pierna y como consecuencia cae el vendaje. Con lo cual, algo que lo esté protegiendo y algo que siga manteniendo las vueltas es perfectamente potable. Y este vendaje con vendas cohesivas en general tiene una extensibilidad del 100%, vale decir una extensibilidad mediana. Los vendajes de protección de los cuales le hablé inicialmente son vendas de algodón natural, sintético, Obata o poliuretano. Son protecciones de salencia, es decir, la salencia que maleolares, el borde tibial y el tendón de Aquiles, que son accidentes que yo los tengo que proteger de un hiperroce. Y constituyen la interfase piel-soporte, es la capa pasiva. Se trata de una piedra angular en la construcción de un vendaje multicapa. Acá están viendo una tubular simple y una tubular doble. La tubular de algodón, solamente de algodón, protege la posibilidad de alejar fenómenos alérgicos de los contenidos de látex que puede llegar a tener una venda. Entonces, la colocación de la tubular de algodón es una forma de prevenir reacciones alérgicas. No se olviden que los pacientes no toman de muy buena manera hacer la compresión. Hay una simbiosis comprimido-compresor que se debe tratar de negociar de alguna manera, y ustedes tienen que tratar de que el paciente no tenga inconvenientes y con eso deje el vendaje, porque le duele, le pica o le genera determinados problemas, el paciente deja el vendaje. Y si ustedes pierden la posibilidad de tener la acción con el vendaje, realmente se están perdiendo una gran parte de la responsabilidad del mejoramiento del paciente. Acá está protección del borde tibial y protección del tendón de Aquiles.
Acá está la capa pasiva, o bata y poliuretano. Propiedades de la venda de corto estiramiento para reunir un poquito el concepto. Son vendas contentivas. Tienen un efecto aponeurosis, como lo acabo de explicar recién. La presión de trabajo en la oscilación entre sístole y diástole puede llevar hasta 60 milímetros de mercurio. El vendaje es fijo. Esto es algo también muy importante. No se puede comparar un multicapa con medias. No se puede comparar un multicapa con vendas con vendaje de alto estiramiento. ¿Por qué? Porque el vendaje lo porta 24 horas por 24, el multicapa. En cambio, la media está colocada en forma ortostática y la venda de alto estiramiento, que es lo mismo que la media, está también utilizada en forma ortostática. Entonces, si quieren hacer trabajo de investigación, tienen que comparar vendaje multicapa fijo, 24 horas por 24 horas, contra también de 24 horas por 24 horas. Entonces, ahí pueden decir quién tiene ventaja o quién no tiene ventaja. Es una de las trampas que se hacen en los trabajos. Acá dice, el vendaje fijo debe ser cambiado cada 2-3 días, una semana, depende del paciente y depende de la patología. Y acá dice, generalmente es posicionado por personal experto. Perdón, acá hay un error ortográfico. Solo les quiero decir esto. En este momento estamos trabajando con el autovendaje, porque la dependencia que genera un multicapa al posicionamiento de un experto hace que a veces haya dificultades de distancia, económicas o temporales. Y tratar de que el paciente pueda lograr el autovendaje después de la enseñanza adecuada, me parece que es un avance para poder obtener una efectividad del paciente. Acá ven que acá se ve la pierna vendada en las cuales están colocadas las distintas capas con distintos colores para que ustedes puedan apreciar cuál es primera, segunda, tercera y cuarta capa. El SOM es un sistema que lo utilizamos para las úlceras venosas, en las cuales nosotros utilizamos vendas impregnadas de óxido de zinc cumarina, pero la venda de óxido de zinc cumarina, remedando a la venda de una, a la bota de una, mejor dicho, no es suficiente para compensar hemodinámicamente la pierna, que es una de las obligaciones. Entonces, colocamos la venda húmeda de óxido de zinc cumarina sobre la úlcera y tratamiento en toda la pierna, y encima de ello un vendaje multicapa que viene a ser la compensación hemodinámica del paciente. Los componentes del SOM, acá está claro las capas, una farmacológicamente activa, se llaman vendas húmedas, 2 vendas al óxido de zinc y cumarina, la capa 2 venda de corto estiramiento, la capa 3 venda de corto estiramiento y la capa 4 nuevamente venda de sostén cohesiva. La capa 1, la segunda, la primera capa y la primera venda y la segunda venda de la capa 1 de óxido de zinc cumarina. Acá tienen la capa 2 y la capa 3 y 4. Acción de sistema dice que la superposición de un vendaje multicapa le otorga al sistema alta presión dinámica y baja presión de reposo. El óxido de zinc cumarina es un compuesto farmacológicamente activo aplicado a todo lo largo del miembro inferior. Ustedes razonan, y les voy a hacer solo un razonamiento. ¿Por qué motivo el vendaje, la bota de una, se utiliza hasta el momento actual? ¿Cuántos años tiene la bota de una? Más de un siglo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y cómo puede ser que un tratamiento que tiene tanto tiempo pueda seguir, no digo dominando el panorama, pero tenga tantos adeptos que lo utilizan? Porque en la aplicación de la venda, de la parte del óxido de zinc sobre toda la piel de la pierna, hace que el paciente sea tratada toda la pierna y no solamente el agujero, que sería la colocación de una pomada de turno o de un apósito de turno, y se olvidan de lo que está rodeando la úlcera. Y es tan o más importante lo que está enferma toda la pierna que el agujero que tiene en la pierna, que de alguna manera es la consecuencia de la situación. El óxido de zinc, desde los egipcios hasta el momento actual, sigue siendo un óptimo antiinflamatorio, antimicótico y antibacteriano que rinde efectos similares a los del ácido bórico o el borato de sodio, que todos ustedes conocen mejor que yo. Bueno, vamos a ver rápidamente las acciones y los efectos de la terapia compresiva. Hay mecanocompresión, biocompresión, compresión y efecto hemodinámico, compresión y efecto linfodinámico y compresión y efecto sobre las bombas impulso aspirativas subdiafragmáticas. Las acciones de la mecanocompresión: reducción de la fibrosis y la otra, disminución del edema. Hace un rato estaba charlando con un colega y estamos hablando de esta situación y ustedes dicen, viene a decir edema. Y si hay edema no hay cicatrización. Hay dos cosas que hay que tratar de que el árbol no tape el bosque, y uno es que esté infectado, que esté contaminado, que esté infectado, y la otra es que tenga edema. Entonces, un elemento que combate el edema, como ser la mecanocompresión, y que lo combate a través de movimiento y a través de acción de vendas de corto estiramiento, da un óptimo resultado en cuanto a los índices o a las tasas de cicatrización. La mecanocompresión y la microcirculación, reducción de la dilatación, recuperación de reflejos vasomotores y espesamiento de la membrana basal. Como ustedes se podrán imaginar, todo lo que estoy presentando, todo, ineludiblemente, tiene una base de evidencia probada. Veamos qué pasa con la mecanocompresión y varices. Hay una reducción del calibre de las venas profundas y sus superficiales. Yo no sé si ustedes recuerdan, el Fischer, padre e hijo, los dos publicaron sobre flebografías y compresión, los dos publicaron qué pasaba con determinadas presiones sobre la pierna. Y entonces una de las cosas que encontraron es esta: la colocación de un manguito a 100 milímetros de mercurio produce el cierre total del sistema venoso profundo, y en las superficiales apenas se reduce el diámetro un 50%. ¿Por qué? Porque anatómicamente la vena safena interna tiene un borde y dos bordes y dos caras. No es circular, dos bordes y dos caras. Cuando se deviene varicosa, ahí pasa a ser circular. La presión de 30 milímetros de mercurio actúa hasta la profundidad. Los troncos safénicos están siempre permeables y es necesario un gradiente de presión aproximal, disto-proximal. El restablecimiento de la función valvular, porque al disminuir el calibre y acercar los limbos de las válvulas no dañadas, porque si no sería inútil, está produciendo un aumento velocimétrico de las paredes venosas. La velocidad de retorno venoso aumenta en función de la reducción de los calibres venosos.
En posición horizontal, sigo hablando de mecanocompresión y varices. En posición horizontal, una compresión de 30 milímetros disminuye la velocidad circulatoria. De pie, y ahí hay algo que es muy interesante. Repito, en posición horizontal, una compresión de 30 milímetros de mercurio disminuye la velocidad circulatoria. Fisiológicamente, el individuo cuando pasa de la vertical a la horizontal, fisiológicamente baja la velocidad, baja el movimiento. Ese momento de la noche, de que el paciente utilizó la compresión durante el día y a la noche se lo sacó, ese movimiento, esa situación de noche, cuando ustedes tienen la compresión 24 horas por 24 horas, está actuando también de noche todo lo que se le ha acumulado en la bipedestación. De pie y en movimientos, miren qué interesante, de pie y en movimientos una compresión de 40 a 50 milímetros aumenta la velocidad circulatoria hasta 6 veces. Es la contención por debajo de la rodilla la que más contribuye al aumento de la velocidad en la vena femoral. Por ese motivo, en la flebopatía de los miembros inferiores, en general, la indicación de la altura de la media o el vendaje está por debajo de la rodilla, porque es suficiente el estímulo a nivel del sistema muscular gemelar, es suficiente para aumentar la velocimetría que se está captando en vena femoral. La biocompresión tiene que ver con Laura, que presentó efectos y nosotros hemos podido comprobar que la compresión sobre la pared venosa varicosa causa, sobre la pared venosa varicosa, repito, no venas normales, vena patológica, vena varicosa. La compresión de la vena varicosa produce la secreción de sustancias fibrinolíticas parietales. Es una defensa que Dios le está dando al sujeto que tiene dilatada la vena, fibrinolíticos parietales, actuando sobre el lugar, tratando de defenderse de la situación del éxtasis del paciente. Estimula la secreción de citoquinas antiinflamatorias, esto ya se dijo, en el fondo ulceroso, y estimula a los fibroblastos y a los queratocitos. El efecto hemodinámico, la reducción del diámetro venoso genera un aumento velocimétrico y acerca los limbos valvulares con la consiguiente reducción de los reflujos. La compresión y el efecto linfodinámico. El aumento de la presión intersticial genera absorción de agua y proteína. El masaje, esto lo dijo Godoy y es muy importante, el masaje entre la aponeurosis superficial y la barrera multicapa genera drenaje linfático. La acción linfoquinética por la inducción de la contracción del linfangión y finalmente el aumento de la temperatura de la piel bajo el sistema multicapa genera drenaje linfático per se. Y finalmente vamos a presentar la compresión y el efecto sobre las vías. En la bomba impulso aspirativa plantar corrige el hipervalgo y generando una varización del pie, pero con venda de corto estiramiento. Quiere decir que la activación de la bomba plantar no se produce con una venda de alto estiramiento porque no es capaz de traccionar el pie a una posición determinada. Sobre la bomba hallux peronea solear, la contención del músculo flexor largo del hallux. Y sobre la bomba gemelar, la contención a nivel del músculo gemelo como aponeurosis externa, que lo hemos dicho en varias oportunidades. Este es un cuadro muy lindo. Comparación de las terapias. La terapia compresiva está abarcando
casi la totalidad del cuadro, la escleroterapia y la cirugía. Cuando comenzó a estudiarse los venotónicos y los venotónicos en relación a la úlcera, sobrevino el deseo de estudiar y colocar y dar venotónicos. Y en ese estudio, y muy preciso, y esto lo repiten de alguna manera todos los fabricantes de productos medicinales que tienen venotónicos y que entre esos venotónicos tienen diosmina micronizada, es la que más acción tiene sobre el lugar. Y esto es lo que se utilizó, diosmina micronizada más la terapia compresiva, hasta que surge la pentoxifilina y entonces pasa a ser diosmina micronizada, pentoxifilina y terapia compresiva. Les quiero aclarar un detalle, son términos, pero vale mucho aclarar un término para llevar adelante una idea. Ustedes van a encontrar que los venotónicos y la misma pentoxilina es de alguna manera propuesta como adyuntivos a la terapia compresiva, que es el estándar de la cuestión. Yo digo que no son adyuntivos, yo digo que es una terapia combinada en la cual a nivel del efecto microcirculatorio se está de alguna manera modificando la situación hemodinámica del paciente y está mejorando la nutrición e intercambio de los tejidos. Entonces dijimos venotónico en forma de diosmina micronizada, pentoxifilina. Preferimos hablar de tratamientos combinados en lugar de tratamientos adyuntivos. Conclusiones, y ya los dejo tranquilos con la cosa. La compresión ayuda mucho más a la cicatrización de las úlceras comparado con la no compresión, lo dijimos. Los sistemas multicapa son más efectivos que los sistemas monocapa. Tercero, la alta compresión es más eficaz que la baja compresión. Acá los autores de esta conclusión, para hablar de alta compresión, están hablando de 40 milímetros de mercurio. Basado en la literatura disponible, la compresión puede ser calificada como recomendación grado A. Autor Coulon y Gill, y revisación Cochrane en Cochrane Library 2003. El tratamiento etiológico previene las recidivas, pero no la cicatrización. Hay una discusión en las úlceras venosas si el tratamiento etiológico, que siempre es necesario, se debería hacer simultáneamente con los planes de cicatrización de la úlcera, o se hacen diferido a esperar a que cicatrice la úlcera. En realidad yo les diría que es indiferente, porque el tratamiento etiológico ante una desarmadura de toda la arquitectura tisular que significa la producción de una úlcera, hace que el tratamiento etiológico no acelera la cicatrización de la úlcera ni provoca la cicatrización de la úlcera. El tratamiento etiológico previene la recidiva. Esto no lo digo yo, lo dicen los trabajos de evidencia. Bien, esto es un agregado a la cuestión y es un criterio que uno tiene que... Uno parece lleno de rigorismo, pero el rigorismo termina a donde comienza la individualidad del sujeto. Entonces, la elección de un vendaje debe tener en cuenta el estado de la pierna, el estado de cicatrización de la úlcera, el estado general del paciente, los hábitos y la experiencia del compresor.
Bueno, en primer lugar queríamos saber si alguno de los concurrentes o de los asistentes desea hacer alguna pregunta al panel de expositores que tuvieron a su cargo las distintas exposiciones en el día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, si le pedimos a quien quiera hacerla se ponga de pie y se presente para que todos podamos conocerle y le pregunta ¿y a quién va dirigida la pregunta? Bueno, acá el doctor Santiago Sara, que fue expositor, a su vez parece que quiere preguntar, así que vamos a darle el lugar. A mí me gustaría preguntarle a Laura Correa, de todo lo que ella expuso, porque parece tan lejano todo eso que, digamos, de lo que es el laboratorio a la aplicación clínica, ¿qué disponemos nosotros en el país? Y si ella conoce algún producto en especial, y qué es lo que va a venir, o qué es a corto plazo lo que vamos a disponer para poder utilizar. Sí, la realidad es que a nivel mundial, como yo les quise presentar o mostrar un poco, hay un montón de desarrollos y un montón de variantes y productos que hoy en día están disponibles para el tratamiento de los pacientes. Cuando yo, de hecho, hacía la revisión, pensaba de todo esto, ¿cuánto puede servir al médico que está trabajando acá en la Argentina, ¿no? Porque muchas de estas cosas no existen ni están disponibles hoy en día en la Argentina. La realidad es que todo lo que es la generación de dispositivos biológicos es difícil hacer la comercialización entre países a nivel internacional. De hecho, la Comunidad Económica Europea tuvo que fijar lineamientos para poder comercializar entre ellos y distribuir entre ellos este tipo de productos biológicos. Argentina va a costar bastante que lleguen este tipo de productos, por lo cual es muy importante que desde Argentina desarrollemos nosotros también este tipo de tecnología, porque si no va a llegar muy retrasada con respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nosotros en Craveri, de hecho, hace muchos años estamos trabajando en lo que es ingeniería de tejidos o medicina regenerativa para poder brindar, por lo menos nuestra estrategia es productos que hoy están disponibles a nivel internacional, poderlos también tener disponibles en la Argentina. La realidad es que somos un laboratorio, siempre es bueno que aparezcan muchos más o muchos grupos que quieran trabajar en esto porque la necesidad de estos productos va a ir aumentando con el tiempo. Se está demostrando además que es una tecnología que realmente va a poder solucionar un montón de patologías que hoy no tienen resolución. Entonces es bueno que se puedan desarrollar estas cosas acá. La realidad es que hay pocos grupos que están trabajando en la Argentina con este tipo de estrategias, ¿sí? Hay pocos grupos que están por lo menos intentando llegar hasta el nivel regulatorio, ¿sí? Hasta la aprobación regulatoria para poder elaborar este tipo de tecnología de manera segura para tratar a los pacientes. Así que por lo menos a nosotros nos falta bastante camino que transitar, pero bueno, nosotros desde Craveri estamos intentando transitar este camino lo más rápido posible. Muchos de ustedes me conocen y yo hace más de 1 o 2 años les estoy diciendo que estamos por salir por la piel del dispositivo dermoepidérmico que hace muchos años fue desarrollado y hoy en día ni siquiera les puedo mostrar la casuística con pacientes. ¿Por qué no se las puedo mostrar? Porque el camino es largo y es lento, ¿sí? A nivel regulatorio no es que tenemos trabas, las cosas se mueven de manera muy lenta. Nosotros queremos salir rápidamente, pero tenemos que cumplir todas estas etapas para realmente llegar con un producto seguro y eficaz. Y yo espero, como siempre les digo, lo más rápido posible tener este tipo de terapias, pero nosotros estamos muy adelantados. Cualquier grupo que quiera establecerse también con estas nuevas terapias, le va a costar transitar estos caminos y siempre vamos a estar un poco más retrasados con la expectativa o la cantidad de productos que hay a nivel internacional. Pero bueno, tenemos que saber que existen, saber con qué tratamiento se dispone a nivel mundial y bueno, esperar que en Argentina también tengamos este tipo de tratamientos a corto plazo. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al grupo de expositores?
Bueno, yo le voy a pedir acá... Yo voy a tomar la... Ah. Ahí, sí. Les pido por favor que quienes pregunten son tan amables, se hagan conocer, así nos conocemos todos, porque bueno, es interesante que de a poco nos vayamos viendo y conociendo todos. Gracias. Yo soy la doctora Velati, soy dermatóloga y llevo adelante un centro de heridas en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias, doctora. Bueno, con respecto a la pregunta, no sé si todos escucharon, lo que preguntó la doctora es sobre el uso del óxido de zinc como coadyuvante en el tratamiento de, supongo, heridas en general, no solamente úlcera venosa. La verdad es que nosotros, en los pacientes, cuando los conocemos por primera vez, la mayoría de las veces, digamos, cuando lo amerita, les pedimos análisis de sangre, obviamente, laboratorio, etcétera, y obviamente un perfil nutricional. Si ese perfil nutricional está bien, la verdad es que no utilizamos ningún tipo de suplemento vitamínico, salvo pacientes por ahí añosos. Y con respecto al óxido de zinc, lo que dije antes, ¿no? Seguimos las guías de práctica que da, y la colaboración Cochrane sacó una publicación donde la conclusión es que el óxido de zinc no ha demostrado que acelera la cicatrización en cualquier tipo de heridas. Así que no lo usamos de rutina, salvo en esos casos donde usamos más que zinc, usamos vitamina C, bueno, una serie de complejos vitamínicos que tiene zinc, vitamina C y otros componentes. Bueno, yo le quiero pedir a los panelistas un aporte de todo lo que han escuchado o una conclusión personal que quisieran hacer respecto a sus experiencias personales. Los tres son personas de alta trayectoria, así que quisiera empezar por el doctor Ciucci, empezando por la izquierda, por favor. Yo voy a hacer una pregunta. Yo le quiero preguntar a la doctora Vilevich, la experiencia, yo sé que tiene experiencia con la Epigraf, que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia con el uso de la Epigraf. Bueno, para los que... El Apligraf fue un sustituto de piel biológico que se trajo al país por Novartis hace más de 10 años. Venían unas placas de Petri, las importaban directamente y era un cultivo de piel a punto de partida de prepucio de neonato y que se pasaba por un proceso de radiación en donde se lo dejaba sin antígenos. Los pocos antígenos que tenía se los neutralizaba y se usaba como un sustituto de un injerto para tratar de evitar la zona nadadora. Hicimos varios ensayos, inclusive en el Hospital Militar, y la verdad que el problema mayor que tuvimos fue la logística, los problemas para traerlo, para distribuirlo, para llegar al paciente final y el costo. En ese momento salía, me parece que cada placa un total de $1.000, que equivalían a 1.000 pesos hace 10 años atrás, y eso dificultó bastante. A veces las terapias de cicatrización son muy buenas, hay muchas publicaciones, pero cuesta adaptarse a nuestra realidad. Eso es lo que nos pasa. Entonces, un poco nosotros como médicos tenemos que ser artesanos y buscar el equilibrio entre lo que elegimos para el paciente en relación a lo que el paciente realmente puede pagar. La mayoría de los pacientes con úlcera venosa tienen pocos recursos y el sistema de salud no cubre estos tratamientos. Entonces hay como una falta de coordinación y concordancia entre lo que aprendemos que sería el ideal y la realidad que tenemos que trabajar. Y un poco ahí está el arte nuestro, ver cómo hacemos para resolver ese problema. Escuchar todo lo que existe está bárbaro, pero la realidad del día no es la misma. Y ahí viene la creatividad, un poco, ¿no? Hacemos como si fuese una pirámide, empezamos por lo básico y empezamos a subir los escalones y en la medida que vamos complejizándonos es porque el paciente no responde hasta que decidimos darle algo caro a aquel paciente que realmente usamos todo lo de abajo. O sea, no ir a lo caro desde la primera instancia. Y un poco ese es el orden que hay que llevar, un paso y un escalón tras otro. Y bueno, en el filtro van quedando cada vez menos pacientes y a veces sí hace falta hacer una nota al auditor de turno de la obra social y pedirle una cámara hiperbárica o pedirle un VAC o pedirle algo, pero siempre respetar los pasos de tratamiento. La mayoría de los pacientes se curan con cosas fáciles. Eso es así. La mayoría de los pacientes que nosotros vemos a veces es cambiar un poco el tratamiento y encaminarlo, y nada más. Yo creo que lo más importante para esto, en las úlceras de los miembros inferiores, es el diagnóstico. Y poder revisar a los pacientes. Porque yo veo que muchas veces
lo que hacen, se habla de la úlcera, pero no se habla del paciente que es el portador de la úlcera. Uno cuando está mirando una úlcera tiene que mirar para arriba y ver que tiene una cara la úlcera, que esa cara tiene hipertensión arterial, que es diabético, que tiene un EPOC, que es un viejito, que es una persona joven, que tiene un lupus, que tiene una artritis reumatoidea. Entonces hay que verlo el paciente. Y muchas veces la úlcera es el epifenómeno de una gran problemática. Y muchas veces todos estos trabajos que han mostrado y que uno lee, yo dudo de que si todas esas úlceras que fracasan son venosas. Porque muchas úlceras venosas son mixtas, son úlceras venosas, pero asociadas con un enfermo que es hipertenso. Y cuando una úlcera venosa viene un paciente hipertenso y lo único que tenemos que hacer es tomarle la presión, nosotros vemos que la úlcera empeora cuando el paciente está hipertenso, aunque no sea una úlcera hipertensiva. Entonces, yo creo que todos estos trabajos son muy lindos, como dice Estela, son bárbaros, pero creo que yo dudo de que sean 100% reales, porque yo dudo si el diagnóstico es así. Yo le pregunto al doctor Mengarelli, ¿qué recaudos vos tomás cuando viene una úlcera por primera vez y ves que esa úlcera es venosa, es arterial, es lúpica, es neuropática? ¿Qué haces? Un punto importante en el tema del manejo de las úlceras, como dijo el doctor, es el diagnóstico. El diagnóstico nosotros lo tomamos desde el punto de vista etiológico, un poco por los antecedentes del paciente, y si es necesario nos vamos a lo que es la biopsia. Hay un tema importante con todo lo que es la charla y la medicina basada en la evidencia. Como dice el doctor, hay 3 o 4 trabajos. Hay un trabajo de Andrews, porque después viene la medicina basada en la evidencia y vienen, digamos, lo que dice el resto de los trabajos sobre esa medicina. Estamos en Argentina. Ninguno de los trabajos de medicina basada en la evidencia toma, digamos, el tratamiento en sí, o sea, el tratamiento quizás local. O sea, uno lee un trabajo de medicina basada en la evidencia que dice cómo se cura localmente esa úlcera. No lo dice. Entonces, una de las cosas que dijo el doctor muy importante es la muestra heterogénea. Para lo que es las heridas crónicas tenemos una muestra heterogénea, por eso es muy difícil hacer medicina basada en la evidencia en úlceras. O sea, la úlcera con un componente venoso también puede ser arterial, también puede ser una úlcera vasculítica, puede ser una combinación de los tres, o podemos cerrarla al diagnóstico, ver que tenemos una pierna aparentemente con una úlcera venosa y la úlcera no es venosa y nos ha pasado con biopsias. Entonces es complicado manejar la medicina basada en la evidencia y hay que hacer una lectura crítica de todo eso. O sea, yo estoy de acuerdo con Santiago en que en estos momentos la medicina basada en la evidencia se tiene que practicar, pero tenemos que ver en el lugar en donde estamos y tenemos que tener en cuenta el paciente que tenemos adelante y los recursos que tenemos y un poco ser críticos con la bibliografía en cuanto a cómo se hizo, qué parámetros se tomaron y si nosotros podemos hacer lo mismo en el hospital en donde estamos trabajando. Hay un tema que es muy importante, hablamos de todo y con úlceras, realmente nos enriquecieron todos los expositores con las conferencias que han dado y nos han hecho recordar muchas cosas que ya no recordábamos. Pero hay algo que nadie habló que fue del dolor. Yo aprendí de Estela que úlcera que duele no cierra. Eso la escuché varias veces decirlo y es cierto. Cuando una úlcera duele, no cierra. ¿Y la úlcera? ¿Qué dolor tiene? ¿Le damos importancia al dolor que tiene la úlcera? ¿Lo escuchamos al paciente cuando dice me duele? ¿Lo escuchamos al paciente cuando dice yo me acuesto, pongo la pierna arriba de la cama y me duele? ¿Tengo que dormir con la pierna para abajo? ¿Cómo hago yo para que el paciente no tenga dolor? ¿El dolor que tiene el paciente es un dolor somático o es un dolor neuropático o es un dolor mixto? Entonces le pregunto a Oscar, cuando vos llega un paciente de estas características, ¿qué es lo primero que haces? ¿Le mirás la úlcera y le pones una cosita en la úlcera, le das un vasodilatador o le calmás el dolor? Bueno, creo que hay una diferencia muy grande entre los que somos un poco más viejos y los que son un poco más jóvenes. Hacemos semiología y la semiología implica interrogar adecuadamente y ver al paciente en su integridad, en su totalidad. Cuando uno hace una adecuada semiología, habitualmente sin haber ahondado demasiado en métodos auxiliares de diagnóstico, llega a una aproximación diagnóstica bastante importante. Creo que lo que dice acá Siuchi de que úlcera que duele no cierra es algo que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo.
Lo que pasa es que se ha complejizado el tema. ¿Por qué se ha complejizado? Porque cuando uno estaba en el servicio de flebología y linfología, todas las úlceras que veíamos eran venosas y todas las curábamos. Vos te acordás muy bien que lo poníamos con la patita en alto, con un goteo de manzanilla y se curaban. Internábamos, y las internábamos todas, eso sí, no las mandábamos a la casa. Las internábamos y uno pasaba por la habitación con una patita colgando y un goteo de manzanilla que lo preparábamos nosotros. No sabíamos si era por el efecto bacteriostático, por el efecto mecánico, porque Dios, la Virgen y los... No sé, pero se curaba el enfermo. No me pregunten. Y le poníamos una venduna. La venduna la usábamos a pasto. Pero esos enfermos no tenían úlceras que le dolían. Pero ahora empezamos a ver úlceras de todo tipo. Y entonces ahí es donde está la importancia del diagnóstico diferencial. Entonces ahí está la importancia del interrogatorio. Vos le vas a poner el acto de compresión a una persona que tiene que dormir con la pierna para abajo, sentado. Y es medio complicado el tema, ¿no? Si bien ahora hay medias hasta para diabéticos y qué sé yo, pero creo que ver a un paciente con una úlcera y ver que el paciente viene ya con el rostro deformado por el dolor implica un tratamiento exclusivamente o inicialmente del dolor. Y el dolor, como dijo Siuchi, puede ser somático, puede ser neuropático, y es ahí donde tenemos que atacar inicialmente. Primero, controlar el dolor, por supuesto, si está infectado sería una de las causas probables del dolor, pero eso sería lo más importante. Pero ver el paciente en un todo, no ver el pedacito, el epifenómeno que significa una úlcera vasculítica, vascular, venosa o de una etiología que por ahí a veces no la podemos determinar. Muchas veces nos pasa que si no logramos un diagnóstico diferencial adecuado, ¿qué vamos a tratar? Vuelvo a repetir, si todos los que estamos acá y todos ustedes que están ahí, lo único que recibiéramos fueran úlceras venosas simples, de etiología venosa, con insuficiencia venosa demostrable, semiológicamente o por estudios complementarios, los curamos seguro. Yo dudo que alguno no lo curemos, pero todas las demás nos implica un estudio. Por eso hacemos tantos estudios y mesas y cosas de cicatrización, porque se ha complejizado el tema, y eso es importante, en el cual todos hagan su aporte. Por eso es que, vuelvo a repetir, tratamos el tema recurrentemente. Así que acá la doctora Vilevi quiere decir algo. Yo quiero antes que nada hacer una pregunta a Juan. Muy bien dijo Eugenio, y realmente lo comparto, el enemigo número 1 es el dolor, el enemigo número 2 es el edema. El edema es como el gordo que se le abren los botones de la camisa. O sea, no tengo la piel no puede llegar para cerrar. O sea, no puedo cerrar. El edema es un enemigo terrible para la úlcera. Entonces, yo sé que Juan es, como todos nosotros que somos de la escuela del Hospital Militar, somos adeptos a la venda de pasta de una. Y Juancito, igual que yo, igual que Oscar, la seguimos usando. Entonces yo quisiera preguntarte, Juan, ¿cuándo la indicas? Bueno, la venda de una tiene siempre indicación, pero el tema es el siguiente. Cuando estaba preguntando, recién escuchando a Oscar, le preguntamos al paciente cómo hace el tratamiento que nosotros le indicamos. Yo cuando le pregunto al paciente, le indico un vendaje desde la mañana a la noche y se acuesta y recién se lo retira. Y el paciente viene y me cuenta lo que pasa, que claro, primero yo a la mañana me ducho, después me afeito, después vengo y a los 25 o 30 minutos y después del desayuno viene, se hace la curación y se hace la venda. Entonces cuando le explico que ya cuando hizo todo eso, ya tiene un 30% del edema que va a tener de todo el día, y aunque se ponga la venda a la media, la pierna no se va a desematizar, entonces vemos que el paciente no cumple indicaciones. O me dice, le digo, ¿pero cómo? ¿Se vino caminando sin la venda? No, lo que pasa como lo que venía a ver a usted, hoy no me la puse. O a la mañana tenía que hacer unas compras y fui un trámite al banco y esta tarde me la pongo. Entonces cuando uno ve, no está haciendo, es mentira que está haciendo la indicación venosa, digamos, vendaje. O sea, el tema es la falta de cumplimiento del paciente del tratamiento hace que el tratamiento no sea efectivo. Entonces, ¿qué pasa con la venda de pasta de una? Por ejemplo, hace poco tiempo vi una paciente derivada de Campo de Mayo. La paciente era una úlcera de 2x3, una cosita así, que la tenía hace 3 años, que estaba en la casa, en reposo, porque no quiere que trabaje así. Entonces, esta mujer hay que poner una venda de una. En 28 días la venda estaba cerrada. Lo que pasa es que antes me había contado eso.
Cuando voy a lo de mi hija no me pongo la venda, como tengo que ir a trabajar, esa mañana no la uso, me la pongo cuando vuelvo del trabajo, entonces digo, esta no se va a citar a primera hora, lo vamos a poner en reposo durante 1 hora, por lo menos con la venda con la pierna levantada, porque supongo que no está bien desematizado, y después a partir de hacerle un vendaje protegiendo, como dijo el doctor Bricio, las partes óseas, ¿no es cierto?, con una capa blanda por encima de la curación, vamos a poner venduna. Y esos pacientes la venduna siempre funciona, por lo menos para mejorarlo. La venda de pasta de una es antiedematosa, es antiséptica, es antimicótica, actúa como un apósito que deja pasar el oxígeno y que provoca la angioneogénesis, y uno puede hacer una curación debajo de la venda de pasta de una de la úlcera que lo desee. Vamos a dejarla a la doctora Vilés. Antes quería aportar con respecto a los diagnósticos diferenciales, que voy a pasar mi chivo, porque el viernes a la tarde yo voy a dar una charla sobre eso, y les voy a dar varios tips para poder más o menos orientarse qué tipo de diagnóstico puede ser fuera de lo flebológico en una consulta de un paciente que aparte tiene varices, porque lo que se ve son pacientes con varices, que la mayoría de la población tiene, y tienen úlcera. Pero uno a veces ve la varice, ve la úlcera y dice úlcera venosa, pero no, hay ciertas cosas que nos marcan a nosotros en el interrogatorio, en la semiología propia de la pierna, que me parece que va a ser interesante. Yo quiero algún aporte acá al doctor Rizarra. No, voy a hacer un par de comentarios. Varias cositas. Con respecto a la medicina basada en la evidencia, uno por ahí a veces que hincha tanto, lo importante de esto es, obviamente, uno tiene que hacer la adaptación de lo que está demostrado para su medio. No es lo mismo yo que trabajo en el Hospital Británico en Buenos Aires a, obviamente, un hospital, no sé, de campaña en Jujuy. Seguramente que no es lo mismo. Ahora, lo que no, digamos, y si nosotros tenemos mucho más medios para obviamente trabajar, lo que tenemos que decir es, de esto, todo lo que hay, estas son las cosas que sirven. Y esas cosas que sirven, en este caso el doctor Uricio hizo una excelente exposición sobre el vendaje elástico, nosotros con un vendaje elástico seguramente cerramos un 50% de las lesiones. Y eso no demanda ni mucho costo, y lo único que demanda es dedicación. Por parte del profesional y sin ninguna duda por parte del paciente. Como dijo el doctor Krapp, lo que a uno más bronca le da, y seguramente alguno tendrá algún paciente mío que yo le eché del consultorio, es la falta de colaboración por parte del paciente. Pues dice que yo tengo a veces mal carácter, porque la verdad, uno dice, uno quiere ayudar. Yo al paciente siempre le digo, usted y la enfermedad contra mí son 2 contra 1, me van a ganar, con lo cual por lo menos póngase de mi lado. O sea, 2 contra 1 es mucho más fácil. Otra cosa, cuando uno coloca un vendaje en una úlcera que por ahí molesta un poco, no duele demasiado, el vendaje genera dolor. Y está comprobado, por medicina basada en la evidencia, que el dolor producto del vendaje elástico es entre el 3er día y el 10º día cede. Y eso hay que explicárselo, porque si no el paciente cuando le duele un poco más producto del vendaje cree que está peor, que la pierna va a empeorar y que se la van a cortar y todas esas cosas. Entonces esas cosas hay que explicarlas. Y yo no las explicaba hasta que en su momento, cuando me puse a leer, me enteré de todas estas cosas. Y lo otro es con respecto al Apligraf. El Apligraf en realidad tiene algunas publicaciones que dicen que anda muy bien. Incluso en Estados Unidos, cuando uno lo presenta como la terapia adyuvante de primera línea para el tratamiento de úlceras venosas que no cicatrizan. Con respecto a nosotros, y hablando de la adaptación de esto a el medio donde cada uno trabaja, el trabajo científico que avala el uso del Apligraf habla sobre 3 aplicaciones promedio por paciente, cuando la aplicación vale $1.300 en la actualidad por paciente, haciendo un costo solamente del apósito de casi $5.000. Obviamente yo no voy a decirle a alguien, póngale un Apligraf al paciente, porque obviamente no lo va a poder pagar, ni en el mejor medio de Argentina, o alguno que otro. Pero bueno, quería hacer estos comentarios con respecto a lo que se había dicho. No está más. Un minutito. Quería aclarar que se aprobó para epidermolisis ampollar en una primera instancia, y cuando nosotros lo usamos no estaba aprobado para úlceras. Un minutito, ya estamos agotando un poco los tiempo. El doctor Pat quería hacer una pregunta, un aporte, no sé. Parrota. Bajos recursos. Pero a mí lo que me llama la atención, y yo disculpo porque yo llegué tarde,
pensado que iba a llegar tarde, pero hay un tema que me preocupa un poco. Nadie le da bolilla al factor etiológico. A mí me hablan de úlcera venosa, y si yo tengo una insuficiencia de este lado y no lo resuelvo, la úlcera venosa va a secundario. Entonces, si lo hablaron, les pido disculpas. Y si es una úlcera arterial, y no tratan la patología arterial, sea micro o macrovascular, no se va a resolver el problema de la úlcera, porque el vendaje está bárbaro, todos los elementos que tenemos a disposición pueden ayudar. Pero yo no le puedo dejar de lado y pasar hoy, si no yo me equivoqué en mi carrera, que ustedes no le den ni 5 de experiencia. No, eso se dijo, No. Llegaste tarde. No. Se dijo, Parrota, se dijo que hay que hacer el diagnóstico diferencial y hay que tratar la etiología, y que la úlcera es el epifenómeno de otro problema mayor. Listo. El doctor quiere. Bueno, les pido... Espera. Doctor Mengarelli, le transmitimos la pregunta entonces. Silostazol asociado con pentoxi, ¿no? Sí, tiene mucha indicación. Nosotros usamos mucho en el Hospital Militar Central en lo que es pie diabético, en lo que es la isquemia crítica, en pacientes complicados con lo que es el pie diabético vascular, mucha asociación de silostazol y pentoxifilina. Asociado, por ejemplo, quizás a prostaglandina intraarterial, digamos, a otros procedimientos, obviamente tratando, como dice usted, la etiología, ¿no es cierto? Pero sí, la combinación sirve. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también la parte económica del paciente, porque, o sea, indicarle los dos fármacos se puede dar en algunos medios, pero en otros es complicado. ¿Y entre los dos cuál preferirías, Mengarelli, la pentoxi o el silostazol? Sabiendo que son cosas distintas, ¿no? Por Pero medicina basada en la evidencia, la pentoxifilina. Bueno, yo... Un segundo. Bueno, el último aporte... Yo te quiero comentar que yo lo que vos decís lo presenté en el relato oficial que hicimos en el Congreso de Mendoza, que lo compartí con el profesor Pietravallo, que él habló de la parte quirúrgica y yo hablé de la parte clínica y tratamiento médico, que hablamos de la pentoxifilina, hablamos del silostazol, hablamos de la ventaja que tenía la combinación de la pentoxifilina con el silostazol, que tenía prácticamente la misma acción del estaноsolol, aunque un poco más lento, pero mucho más seguro que el estanosolol, y a nosotros nos da muy buenos resultados en las úlceras arteriales, en las úlceras diabéticas, hasta en las úlceras venosas. Bueno, yo le agradezco el panel, pero la verdad estamos... Bueno, la última palabra a las damas no le podemos decir que no, pero que sea breve. Con respecto al silostazol, lo uso muchísimo en arterial, las microcirculatorias, hipertensiva de Martorell, solo o asociado a sildenafil. Con respecto a las úlceras venosas, silostazol asociado a diosmina micronizada, síndrome postrombótico. Cambio radical. No sé bien por qué, si es porque se relaja el capilar venoso o el arterial, pero empecé a dar silostazol y mejora muchísimo. Bueno, yo lamento, acá el doctor Pozzi va a ser breve el doctor Pozzi. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el último aporte del doctor Pozzi... El doctor y Pozzi. El doctor está con el micrófono, dale. Perdón, ¿ves si estás entonces? Sí, más que todo para los residentes, los médicos nuevos. Esperá, estaba hablando acá un segundito. Creo que estamos cometiendo un error conceptual con respecto a la medicina basada en la evidencia. Ustedes conocen mi tendencia en medicina basada en la evidencia. En medicina basada en la evidencia no hay estándar de práctica. Evidencia es evidencia en Estados Unidos, en Australia o en España. Que lo podamos hacer o no es otro tema aparte. El estándar de práctica lo adapto donde vive mi paciente, que lo pueda comprar, que no lo pueda comprar, que no le guste. Pero la evidencia es evidencia, no importa dónde sea. Estamos de acuerdo, eso creo que ya quedó claro que es así. El doctor Nani y después el doctor Pozzi, ya terminamos, por favor.
Gracias. Le vamos a pedir al doctor Pozzi que sea breve también, así podemos dar cierre a la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo el panel, sobre todo porque han mostrado no solo su capacidad, sino su vehemencia. Ahora lo voy a dejar al doctor Juan Carlos Cra. Bueno, ahora vamos a invitar al señor José Luis Raco, gerente de línea flebológica del Laboratorio Craveri, que nos va a hacer un anuncio importante para este tratamiento. Bueno, gracias Juan, gracias a Oscar, José, doctor Avilevich, el doctor Mengarelli. Para todos nosotros, para la gente de Craveri, ha sido un placer poder trabajar a lo largo de 1 año y medio con ustedes dos, que son grandes planificadores, y que eso nos ha ayudado mucho a que no solamente a este precongreso, sino a todo lo que viene a partir de mañana, no solamente para nosotros, sino para ustedes también. Así que muchas gracias, gracias a los panelistas, muchas gracias a los disertantes, para nosotros es muy importante, muchas gracias a todos ustedes que están aquí, los de Buenos Aires también, que han dejado su consultorio, que van y vienen, a la gente del interior. La verdad es que la convocatoria nos ha sorprendido, esperábamos inclusive menos gente porque teníamos previsto retrasos de aviones, la 9 de julio que estamos haciendo un subte nuevo, y tantas otras cosas que ofrece Buenos Aires también, además de sus espectáculos. No es que sea una novedad, muchos de ustedes me han preguntado, ahora se te ocurre la pentoxifilina, ¿no? Hace muchos años el doctor Ciucci me dijo, no me vengas a traer ningún otro producto antes de que soluciones el dolor del tema de la úlcera. Es decir que tratamos de ir acompañando cada una de las vertientes que existen. Acá hemos escuchado muchas cosas, muchas ciertas. Yo lo miro a Santiago, digo, una de las cosas más ciertas que han dicho es que Santiago tiene mal carácter, eso es verdad. Lo importante para nosotros es que el objetivo es una línea para tratar todo lo que tenga que ver con úlceras venosas. En este caso, venimos trabajando porque hemos lanzado amitriptilina, gabapentina, pregabalina, es decir que, doctor Ciucci, su paciente seguramente va a poder ser tratado muy bien con el tema de dolor antes de que se pueda tratar la úlcera. En algún momento lanzamos Silal, que es nuestro silostazol. En aquel momento nos posicionamos en lo que era claudicación intermitente, asistimos a algún congreso en la ciudad de Salta y allí vimos que los trabajos eran bien diferenciados entre lo que era silostazol y pentoxifilina en el tema de claudicación intermitente, entonces en aquel momento la decisión fue lanzarlo. Hoy, como tenemos el objetivo de formar una línea de productos para tratamiento de úlceras venosas y vemos que la bibliografía habla de pentoxifilina más diosmina micronizada más compresión, hemos tomado la decisión de lanzar Pentomirón. Este es el anuncio, el producto que está en pantalla, así se va a llamar nuestra pentoxifilina, y va a estar disponible, en realidad ya está colocado, algunos de ustedes me han preguntado, colocado significa que ya están todas las droguerías, pero el lunes 20 de mayo, para los que estamos en Buenos Aires y todos los que regresen
a sus hogares en el interior, van a poder empezar a prescribir el producto porque lo van a poder encontrar en las farmacias. Finalmente, agradecer a los que no vemos, porque toda la logística, llegar acá con los banners, todas las cosas que vamos a entregar durante el Congreso, lo que se hace acá, es gente que no ven ustedes y es gente que está en el laboratorio y que se trabaja mucho. Hemos becado en el año 2011 333 médicos en un excelente congreso que tuvieron en Rosario, gran desafío para este año para ustedes, porque la SAFIL vuelve a su congreso ahora en Buenos Aires, pero aquel congreso fue realmente para nosotros muy bueno y con muy buena participación. Hemos tratado de, en este congreso, sumar inclusive mayor cantidad de herramientas. Hemos becado 436 médicos. Ustedes saben que el promedio de inscriptos en estos congresos de la especialidad no ha superado, creo que 900, alguna vez creo que 1000 y pico con el doctor Pietrabalo, pero creo que estamos haciendo un aporte muy importante desde el punto de vista de las inscripciones. Lo otro es que los invitamos el día 17 a una, hemos denominado clase magistral, con la presencia del doctor Parsi, Tesari y el doctor Besetaz, por el tema de lo que significa escleroterapia. Viene la gente de Inglaterra, nosotros tenemos un producto licenciado que es el Fibrobain, tetradesilsulfato de sodio. Casi todo el mundo aquí en la Argentina usa el polidocanol, nuestro AET. Nosotros tenemos casi monopolizado ese segmento, pero necesitamos empezar a introducir esta droga. Así que hemos generado unas guías de práctica que van a estar disponibles para todos los inscriptos al Congreso. Lo van a poder adquirir en el stand. Y antes de agradecerle a mis compañeros de trabajo, jefes, visitadores en médicos, que hacen que ustedes lleguen aquí, que estén presentes, que todo esto sea posible, agradecerle a cada uno de ustedes por toda la colaboración que vienen dando hace tanto tiempo. El hecho de que sumemos casi 100 médicos más en 2 años a un congreso como inscriptos, habla de que a nosotros realmente nos está yendo muy bien y eso tiene que ver en darnos una mano para que las cosas se puedan realizar. Si ustedes no dan una mano a nosotros no podemos seguir avanzando. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tomar una copita de vino. Los esperamos entonces en el Congreso. Le doy la palabra a los doctores y muy amables por todo. Muchas gracias. Bueno, los esperamos a partir de mañana. Mañana iniciamos con una mesa a partir de las 8:30, con un simposio que va dirigido al doctor Pietrabalo y con una